las pulgas eran las que le generaban este daño al humano y a las ratas, porque ellas tenían por dentro, tenían esta bacteria que fue la que generó la peste negra, o la peste bubónica también le llamaba, porque salían como unas, en la piel, salían unas bolas allí, ¿sí? Como una especie de granos grises que se estallaban y podían infectar a muchas personas, ¿listo? Entonces me preguntan acá, bueno, ¿cuánto duró la peste negra? La peste negra eh, tuvo varias etapas a lo largo de, de la historia. Entonces se supone que eh, el primer registro de peste negra que existió en el mundo fue más o menos para Asia y Medio Oriente, ¿sí? Antes de Cristo. No se está, no, ese dato no está muy referenciado históricamente, pues ustedes saben que es muy antiguo, ¿cierto? O sea, antes de Cristo estamos hablando más de 2020 años atrás, mucho más. En Asia fue el primer brote, ¿sí? Pero la etapa importante de la que se habla de la peste negra fue en Europa, ¿sí? Estamos hablando desde el año 1200, ¿cierto? Desde el siglo XIII hasta el siglo prácticamente 19, o sea, 1800. Prácticamente esa fue la etapa donde realmente mató al 60-70% de Europa. Entonces, miren, estamos hablando siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, siglo XIX, ¿sí? 600 años. Ahí está escribiéndolo Nemo, ¿listo? Ahora, después de 1800 todo cambió y ya ahorita realmente la peste negra, si bien puede matar personas, es muy difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque ya hay cura. ¿Cuál es la cura? No hay cura como tal, una cura como tal, sino un tratamiento. ¿Cuál sería? Acá llega y dice, Aurin, los avances de la medicina. ¿Cuál? La penicilina. ¿Qué es la penicilina? Un antibiótico. Cuando se crean los antibióticos, pues digamos que ya se solucionan muchos problemas de este tipo, ¿sí? Ya estos problemas empiezan a ser menos complicados, ¿sí? Y digamos que puede haber un mejor manejo cuando empiezan a hacer los antibióticos. Ahora, ¿por qué los antibióticos serán tan importantes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ustedes saben qué es lo que hacen los antibióticos? Listo, acá me dicen no exactamente. Bueno, el antibiótico es todo ser vivo, no solo los hongos como la penicilina, ¿no? Recuerden que la penicilina es un antibiótico que fue desarrollado a partir de un hongo, pero cuando uno habla de antibióticos, está hablando de algunas sustancias que crea un ser vivo, sea cual sea, que impide que crezca otro ser vivo, ¿sí? Que impide que crezca otro ser vivo. ¿Listo? Eso es un antibiótico. Entonces, cuando nosotros nos inyectan un antibiótico, por ejemplo, las personas que empezaron a sufrir de peste negra y ya habían antibióticos, cuando pasaba esto, inyectaban el antibiótico y mataba o no dejaba reproducir más bien a la bacteria que generaba la peste negra. O sea, no, eso no quiere decir que no haya personas que no se mueran de peste negra, sino que más bien van a ser muy pocas porque el antibiótico impide que sigan creciendo este tipo de bacterias. ¿Listo? Entonces, miren que lo que está atacando eh,
como tal el antibiótico en la peste negra es el tipo de reproducción en las procariotas, en las bacterias. ¿Cómo se llama el tipo de reproducción de las procariotas? De las bacterias específicamente. ¿Cómo se llama ese tipo de reproducción? Es una reproducción asexual, pero no es mitosis. ¿Cómo se llamaba? No es mitosis. Profe, habría más sobrepoblación si hubieran encontrado el antibiótico en el primer siglo de contagio. Claro. Meiosis tampoco porque no es sexual. Esa reproducción de las bacterias no es sexual. Aunque sí es recombinación de ADN, pero no es sexual. La de las bacterias. ¿Qué reproducción tienen las bacterias? ¿No? La reproducción de las bacterias, anótenla ahí, se llama fisión binaria. La fisión binaria es cuando se reproducen los dos, ¿sí? O sea, cuando está la bacteria y en la mitad se parte, ¿sí? En la mitad se parte. Entonces copia su material genético y se divide en la mitad, se llama fisión binaria. Entonces dice, profe, si son unicelulares, ¿cómo se reproducen? Recuerden que todos los seres vivos tenemos una maquinaria que permite autorreproducirnos, que son, ojo, anoten, los ribosomas, que hacen síntesis de proteínas. Recuerden que estoy hablando de dentro de la célula, órganos celulares. Son los ribosomas, ¿cierto? El núcleo, que es el que guarda el material genético, el retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? Eso permite que los seres vivos, eh, eso permitía que los seres vivos, ¿cierto? Nosotros todos como seres vivos podamos autorreproducirnos, algo que no tienen las bacterias como tal, ¿no? Las bacterias no tienen esto, no tienen esta maquinaria, perdón, los virus no tienen esta maquinaria, perdón. Y entonces, por eso es que se pegan a los seres vivos, como está pasando con el coronavirus, para que ellos se puedan reproducir, porque a diferencia de los seres vivos, los virus no se pueden reproducir por sí mismos, se tienen que pegar a las células de los seres vivos que sí pueden autorreproducirse. Entonces, lo que se reproducen no son solo unicelulares o pluricelulares, sino los seres vivos como tal se autorreproducen. La autorreproducción en los seres vivos, como los procariotas, recuerden que nosotros somos eucariotas, los procariotas son básicamente las bacterias, van a permitir esta fisión binaria, que es un tipo de reproducción asexual, pero no es mitosis como se sucede en las eucariotas, sino es que se divide la bacteria por la mitad y ya. ¿Listo? Entonces digamos que este tipo de fisión binaria para la peste negra iba a ser muy importante porque iba a ser muy rápido. O sea, la persona que se contagiaba con la bacteria, ¿cierto? Se iba a enfermar muy rápido por el tipo de reproducción de la bacteria. Es una reproducción muy rápida, la fisión binaria es una reproducción demasiado rápida, ¿sí? Entonces, iba a invadir rápidamente a todos las zonas del cuerpo de una forma exageradamente rápida. ¿Listo? Ahí ya estamos hablando de reproducción en microorganismos, que son las bacterias. ¿Listo? A ver, la bacteria, ¿cierto? Se llama, a ver, venga, y se las pongo acá para que la tengan en cuenta. Este es el nombre de la
bacteria que generó la peste negra, o que genera, porque recuerden que hace como un mes hubo, creo que en África o en Asia hubo un brote de peste negra también. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces les voy a mostrar cómo es que las plantas ahora sí pueden llegar a reproducirse sexualmente. Nosotros creemos, la mayoría de nosotros creemos que las plantas solo se reproducen asexualmente y pues resulta que no. Las plantas también tienen reproducción de tipo sexual. ¿Listo? Entonces, para recordar, la reproducción de tipo sexual es una reproducción, ¿cierto? En la cual una célula con la mitad del material genético, que nace por una reproducción llamada meiosis, se une con otra célula, ¿cierto? Con la mitad del material genético también dada por la meiosis. Entonces, esto que estamos viendo en este momento eh, es un tipo de ciclo. Este es el ciclo de la reproducción en unas plantas que vamos a llamar angiospermas. ¿Cuáles son las angiospermas? También para que lo anoten y lo tengan muy en cuenta. Las angiospermas son las plantas que eh, producen flores. No todas las plantas producen flores, ¿listo? Dice acá, profe, la peste negra, ¿por qué salían puntos? Porque se acumulaba pus en algunas partes del cuerpo y entonces ese material intentaba salir del cuerpo por la piel, pero entonces era tanto que quedaban estos puntos negros allí, ¿no? Pero era pus que se acumulaba allí en la piel, ¿listo? A raíz del efecto que generaba la bacteria en el cuerpo, que era la descomposición, ¿listo? ¿Listo? Acá, profe, revivieron un microbio de hace 100 millones de años. Bueno, tocaría ver. Bueno, sigamos con la reproducción de las plantas. Entonces, miren, nosotros tenemos, quiero que se acuerden de cuando ustedes les pedían en primaria que hicieran el frijolito ¿con qué? Con el algodón en un vaso con agua, ¿cierto? ¿Qué pasa con este? Empieza acá a germinar, ¿cierto? Cuando tiene los nutrientes sale la raicilla y de las dos partecitas, ¿cierto? El frijol se divide en dos partecitas, salen estas primeras hojas, un brote, ¿sí? Son las yemas axilares y después de un tiempo empieza a crecer una planta normal. Cuando la planta llega a su vida adulta, genera sus propios genitales. ¿Cuáles son los genitales? La flor. O sea, la flor eh, la flor es la que genera los órganos sexuales como tal, ¿sí? De, de la planta, o sea, es el órgano, es el genital de la planta, o sea, la flor es la que va a producir como tal las células sexuales. ¿Listo? Profe, ¿qué pasaría si el Cordyceps lograra infectar a los humanos? Bueno, recuerden, el Cordyceps es un hongo. Si quieren, ahorita hablamos de reproducciones de hongos.
para que lo tengan en cuenta y hablamos del Cordyceps. Entonces termino plantas y vamos con hongos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver que la flor en esta parte, que es la parte masculina, en el estambre, va a generar la célula sexual masculina, que es el polen. ¿Listo? Y dentro de la flor como tal, está el ovario. Y dentro del ovario se produce un óvulo. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer la planta para completar la fecundación, para terminar su proceso de reproducción sexual? Y es generar que el polen de una u otra forma llegue al óvulo. Cuando llegue cuando llegue el polen al óvulo es cuando se da la fecundación. ¿Y que sale producto de esa fecundación? Un fruto como el frijol que sembramos al comienzo. ¿Listo? O puede ser la manzana o puede ser la pera. ¿Cómo se reconoce un fruto? O sea, ¿por qué sabemos que la papa no es un fruto, por ejemplo? Y porque si sabemos que por ejemplo, un durazno lo es, o muy bien, Camille, muy bien, porque la papa no tiene semillas. Para que nosotros sepamos que X o Y cosa es un fruto, ¿cierto? Es básicamente por las semillas, ¿listo? Si no tiene semillas, pues no es un fruto, ¿listo? Por eso es que nosotros reconocemos. Ahora, el fruto siempre va a ser producto de una reproducción sexual. ¿Listo? Siempre va a ser fruto de una reproducción sexual. ¿Listo? Bien. Entonces miren esto. Miren el ciclo celular ahí para repasar, porque es que nosotros creemos que la reproducción eh, de las plantas toda es asexual. No, también tiene reproducción sexual. Entonces pasamos de la planta que tenemos grande, esta produce una flor, tiene estos estambres, que son estos palitos de acá, que son los que producen polen. De acá la importancia de las abejas se untan de polen, viajan a otras plantas y dejan acá el polen dentro de el ovario, ¿sí? Donde se une con el óvulo y ya después esta flor cambia y se vuelve un fruto como tal. Este fruto puede caer al suelo y con los nutrientes del suelo puede crear una nueva planta. Este tipo eh, de reproducción se llama reproducción sexual. No se necesita una fecundación como la de los humanos, ¿cierto? Sino muchos animales, muchas especies se van a reproducir perdón, sexualmente desde, eh, desde el aire, ¿cierto? Desde el agua, desde varias cosas. Lo único que necesitan es que se unan sus células sexuales. Es lo único que se necesita, ¿listo? Que sus células sexuales se unan. Y ya, ¿listo? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, mis pequeñines? No, listo. Ahora miremos lo que me preguntaba aquí Padilla. Ups, ese no era. Listo. Entonces miren vamos a ver la reproducción de los hongos. Y lo que me preguntaba Padilla no es
que me lo preguntó y ya, ¿no? Sino que seguramente lo que me preguntó Padilla viene de lo siguiente. Los que tienen Play 4, seguramente, o Play 3 también, han jugado este juego, que se llama The Last of Us. Este juego nos plantea una situación en la que un hongo que realmente existe y un hongo que realmente vuelve zombies a los insectos eh, se pasa a los humanos, ¿no? Y empieza a volver zombies a los humanos de una forma, pero es un hongo que se llama Cordyceps. Entonces vamos a ver primero qué es el Cordyceps. Miren. Uno de los mejores juegos de la historia, dice acá Nemo. Entonces, miren, quienes hemos jugado el juego, hemos visto que en las paredes del juego, etcétera, aparecen este tipo de hongos. Este hongo se llama el Cordyceps. ¿Qué es lo que hace el Cordyceps? El Cordyceps invade, bueno, antes de hablar del Cordyceps como tal, tenemos que reconocer una cosa muy importante, y es que todos los hongos, la función de todos los hongos es descomponer. Son descomponedores, son muy importantes para los ecosistemas porque descomponen la materia viva y la vuelven sustrato para nuevos seres vivos, sobre todo plantas, van a ser muy importantes. ¿Sí? Los hongos van a ser muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Cordyceps? El Cordyceps invade a varios artrópodos, es muy conocido por invadir hormigas también, no solo arañitas como estamos viendo acá, sino miren también cómo vuelven las hormiguitas y acá las invade. Entonces, ¿qué es lo que hace el hongo? Invade a este insecto o a la araña o a los artrópodos en general y empieza a reproducirse dentro. Los hongos se reproducen por esporas, ya les muestro el ciclo de reproducción de los hongos. Mata por dentro, ¿cierto? Por dentro se la consume, la degrada al artrópodo y reactiva su sistema nervioso, ¿cierto? Reactiva su sistema nervioso. Llegando hasta que hace que el insecto camine, lo revive, ¿sí? Básicamente el hongo lo revive y hace que el insecto se suba a la parte más alta de un árbol y desde allá lo lanza. ¡Pac! Hace que se tire el insecto y con esto genera que las esporas se distribuyan a otros insectos, ¿sí? Bueno, muchas investigaciones dicen que esto es muy necesario porque, bueno, esto se da en Asia principalmente, creo que en Indonesia, si no estoy mal, eh, controla, este hongo ayuda a controlar las plagas de insectos. Es algo muy curioso, ¿sí? Listo, entonces, entendiendo esto, volvamos a la escena del juego. El juego nos dice que el hongo mutó, el hongo de alguna forma cambió y ahora afecta al humano. Algo pasó y entonces el hongo ahora afecta al humano. Y entonces los humanos se van a ver afectados y se van a volver zombies a partir de este hongo. Entonces acá tenemos unos, bueno, acá están, mire, todas las cantidades de zombies que se empiezan a infectar en el juego con el hongo. Así los muestra el juego, ¿sí? Los personajes que van a ir infectándose poco a poco con el juego, con el hongo, perdón, y así les va a mostrar, es una idea. Algo que deben tener en cuenta ustedes, chicos, es que si ustedes en la actualidad, en el año 2020, juegan un tipo de videojuego de este tipo, solo por jugarlo, pues lo están haciendo muy mal, porque los juegos del- desde el 2010 por ahí hacia acá, bueno, incluso hay unos antes, pero sobre todo desde el 2010 hacia acá,
son juegos para aprender realmente. O sea, tiene una historia muy buena, pero si usted se hubiese puesto a consultar algo sobre el Cordyceps, pues hubiese aprendido, ¿no? Profe, en el juego sí ha visto al rey rata. No, 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 no. Pues yo ya pasé el uno, pero ¿cómo así rey rata? No, ni idea. ¿Listo? Entonces, miren, esto va a ser muy importante. Bueno, acá Carrillo me dice como Glots, no sé cuál sea ese juego, no lo he jugado, la verdad. Miremos cuál es. A ver qué me aparece acá. No, no sé, no me sale. Glots, no me sale. Estoy ahorrando para el 2. Ah, y espérate un año. Yo compré el God of War en $60 y hoy día está en 20. Bah. Espérate un buen tiempo y verás que bajan mucho de precio. Entonces, cuando crean este juego no sale de la nada. Y la mayoría de juegos, me toca mirar el que me dice Carrillo a ver qué tal es. Pero entonces cuando crean este tipo de juegos, estos juegos no nacen de la nada, sino nacen también de una investigación que se hace para lograr comprender cómo es que podría llegar a funcionar este virus y darle fundamento al juego. Lo mismo pasa, digamos, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene el PlayStation Plus el mes pasado o antepasado, algo así, se podía descargar el Call of Duty World War II, el de la Segunda Guerra Mundial, eh, y con eso, digamos, mostraba una parte de cómo se vivieron los combates en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mire que los juegos actualmente, digamos, por ejemplo, si ustedes juegan God of War también, si juegan Red Dead Redemption, lo que hacen ellos es hacer una investigación tan profunda, ¿cierto? Ah, una investigación tan profunda, ¿cierto? Que van a permitir, ¿cierto? Que uno pueda aprender, digamos, usted en God of War va a aprender de mitología griega, usted va a aprender eh, de un montón de cosas. Bueno, yo creo que el juego que me está hablando acá Carrillo de pronto es Ghost of Tsushima, que es nuevo, Ghost of Tsushima, y es un juego, digamos, que nos va a recrear en los samuráis japoneses, etcétera. No lo he jugado porque pues igual es muy nuevo, entonces está muy costoso. Sin embargo, este tipo de juegos también entra el Ghost of Tsushima o el Assassin's Creed Valhalla, que salió cualquier Assassin's Creed, los va a ubicar para aprender. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Centrarse mucho en la historia. Lean siempre la historia, no se dediquen solo a jugar el juego y divertirse, porque de eso se trata, obvio, pero también aprendan de eso. Digamos, cuando los que ya vieron esto tengan Play y algún día tengan The Last of Us, miren esta cuestión del Cordyceps, cómo ellos miraron esto. ¿Listo? Ahora, ya para ir cerrando, vamos a ver que con los hongos hay que tener mucho cuidado. Los hongos, chicos, nos pueden afectar mucho. Por ejemplo, nosotros no podemos llegar a ser, nosotros no podemos llegar a ser que vemos una papaya, un pan o algo así y olemos ese hongo y lo olemos y ya. No, porque miren lo que está pasando acá. Entonces, tenemos unas cifras, ¿cierto? Que son, digámoslo en mis palabras, como una especie de raíces que se pueden permitir la reproducción en el hongo. Estas se unen con otras, ¿cierto? Y aparece ya lo que llamamos el esporangio. Entonces el esporangio va a ser esta zona bien conocida por todos nosotros, ¿cierto? De estos hongos donde empieza a crecer y toma como esta forma de sombrillita o la forma que habíamos visto en el Cordyceps también. Miren el esporangio acá cómo se ve. Mírenlo acá. Todos estos son esporangios. ¿Listo? Y entonces llega un punto, ¿cierto? Donde eh, ya está mucho más grande, ¿cierto? Y empieza a liberar muchas esporas. Sin embargo, ojo chicos,
no solo se reproduce por esporas en este momento. Por ejemplo, si usted llega y le mete una patada a este hongo o a este, o incluso usted no lo ve y lo distribuye, ya se está reproduciendo. Los hongos tienen una ventaja evolutiva y es que se reproducen con cualquier movimiento, con cualquiera, ¿sí? Cualquier movimiento eh, es el que va a permitir que éste se reproduzcan de una manera muy rápida. O sea, es increíblemente rápido lo que puede llegar a reproducirse este tipo de ser vivo, o sea, todos los hongos en general, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, si algún día han ido a una piscina o algo así, en ese caso puede pasar, ¿cierto? Que nos salgan hongos en los pies, en las manos, en alguna partecita de la piel, a raíz, ¿cierto? De un hongo que esté ahí disponible y genere este tipo de afección en la piel. Bueno, me pregunta López, profe, ¿The Last of Us está para Xbox? No, lastimosamente es un juego, por eso lo hablé solo desde PlayStation, porque es un juego exclusivo de PlayStation, desarrollado solo para PlayStation, ni siquiera está para computador tampoco. Tocaría ver si ya desarrollaron alguna crack o un hack para computador, pero para Xbox sí es fijo que no está de las sofás, lastimosamente solo para Play. ¿Listo? ¿Lista ahí la reproducción de los hongos, amigos? ¿Alguna pregunta, mis chiquillos? ¿No? ¿Todo claro? Entonces miren que estas esporas de hongos se repartirían mucho más fácil por todo el aire, ¿cierto? Que esté allí. Entonces va a ser muy importante reconocer que eh, los hongos tienen esta ventaja de reproducirse de una forma mucho más rápida, ¿sí? Ahora, los hongos prácticamente pueden funcionar como organismos unicelulares y cuando forman esto, ¿cierto? Prácticamente esto es una colonia de hongos. O sea, ya es que hay una gran acumulación de hongos allí y forman una colonia como tal, ¿sí? Entonces, digamos que combatir los hongos antes también era más complicado porque los antibióticos son los que nosotros usamos para, para combatir a los hongos, ¿sí? Eso es lo que realmente se usa, pero eh, estos van a ser complejos, o sea, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, lo que suele pasar a veces es que nosotros eh, vemos digamos, como un hongo que está en la fruta o un hongo que está en el pan y se lo quitamos y seguimos comiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos quitando solo esta parte. Esto es lo único que estamos quitando, pero eso quiere decir que la mayoría, por no decir que toda, la mayoría de la fruta o del pan ya tiene estas hifas que son también una parte reproductiva del hongo, que está allí. Claro, que casi nunca nos hace daño porque llega al tracto digestivo y lo digerimos con los ácidos. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta allí. ¿Alguna última pregunta antes de que se desconecte? Si se desconecta, no nos volvemos a conectar, ¿listo? Si no dejamos allí. ¿Listo? ¿Todo clarillo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos la otra clase. Esto se va a cortar. Entonces no nos volvemos a conectar. Bueno.